¿Y se escucha? Sí. Ok. Mm, un poquito. Mm, Bueno, este, pues la semana me di a la tarea de fin de semana de revisar sus tareas. Algunos ya las revisé, nada más les di un bosquejo general, o sea, todavía no les puse su calificación, nada más quería ver más o menos cómo hicieron los ejercicios, quería darme cuenta si los habían hecho bien, si había algún error por ahí o cuestiones técnicas que arreglar, pero no hay mucho que decir, ¿no? Pues, los poquitos que alcancé a revisar, que todos fueron los de dos, la ¿verdad? Pues, estaban relativamente bien. Digo, nada más le di un bosquejo general a los procedimientos que hicieron. No me he puesto a sacar calificaciones así detalladas de aquí hay un signo, cuestiones así, pero por lo que alcancé a notar, bueno, los procedimientos están correctos, ¿no? De ahí en fuera, bueno, pues este bloque no es otra cosa más que ponerse y ponerse y ponerse a resolver pues ejercicios. Entonces, pues es justamente lo que nos vamos a encargar a hacer en estos días. Recordemos que ya, no sé si ya se los dije, pero se los vuelvo a recordar, pues ya oficialmente, ya es el último parcial, ¿no? O sea, todo lo que sea desde la clase pasada hasta ahorita, pues ya de este último parcial. Y bueno, pues en el caso de ustedes, pues hasta donde me dé tiempo avanzar, ¿no? Como ya se los había dicho. Entonces, pues bueno, nos toca trabajar. Entonces, el día de hoy, bueno, pues vamos a tomar un ejemplo y vamos a irlo resolviendo a la par. Espérenme. Entonces, el ejemplo es este. Pues, el ejemplo dice, obtener los ángulos y los lados restantes del siguiente triángulo que muestra la figura. Ujú. Entonces, tenemos un triángulo. Está más o menos aquí así. Está mi triángulo, ¿no? Después, bueno, pues aquí me marca que tengo el ángulo que está aquí y el ángulo que está aquí. Aquí vale 100, y vale 25 y sé que es 16. ¿Vale? Bien, entonces hay que obtener los diferentes elementos que hacen falta, calcularlo. ¿Vale? Entonces, primeramente, ¿qué es lo primero que se hace en este ejercicio? Encontrar el otro ángulo. Encontrar el otro ángulo. ¿Vale? Estamos de acuerdo que este ejercicio pues, es como el primero que vimos, es decir, en este caso, pues lo primero que tenemos es los dos ángulos, entonces lo más fácil de hacer es calcular el otro ángulo. Ujú. Entonces, para calcular el otro ángulo, ¿cómo acomodarían las cosas? ¿Quién sería alfa? ¿Quién sería beta? ¿Alguien? Como quieran. Pues recuerden que debe llevar un orden. El 25 alfa, el 16 A, el 100 beta, el de abajito B y el otro gamma y C. Así, ¿verdad? Ujú. Recordemos que no importa dónde pongamos alfa, beta y gamma, lo que importa es la relación, ¿no? Alfa con A, beta con B y gamma con B. Creo que sí noté por ahí una tarea que tenía las letras vueltas, entonces ya pues ahí en automático desde un principio todo está mal, ¿no? Porque pues, quién sabe qué calcularon.
Pero insisto, más al rato en la tarde ya me pondré a analizar bien la situación, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que aquí el que queremos encontrar pues es gamma? Entonces, para encontrar gamma, pues simplemente a 180 le tenemos que restar los 100 de beta y los 25 de alfa. Ajá. Es decir, yo tengo que al 180, perdón, le tengo que restar 100 y le tengo que restar 25 y eso resulta ser 55. Ajá, entonces gamma vale 55 gramos. Bien, hasta ahí no hay mayor problema. Sale. Después, ya que tenemos este ángulo, ¿qué hacemos? Resolver los lados. Resolver los lados. ¿Qué lado? C. C. ¿Y con qué lo sacaríamos? Con el de seno. El de C, ¿no? Ajá, ¿cuál? No es cierto. Si es con el de seno sería el lado B, ¿no? Ah, no, sí. No, Sí se puede. es indiferente, ¿no? Ujú. Ajá, sí. Ajá. ¿Y qué parte de la ley de C nos estaríamos? A sobre seno de alfa. Ajá. B sobre seno de beta. O B sobre el seno derecho. Así, ¿verdad? Va. Entonces, ¿están todos de acuerdo que pues esta parte es muy, digámoslo así, intuitiva? Pues lo único que estoy haciendo es fijarme en qué es lo que yo tengo. En este caso tengo A y tengo alfa. Entonces esos dos los puedo usar para calcularlo y por eso es que lo estoy poniendo ahí, A sobre el seno de alfa. Del otro lado, pues si yo quisiese calcular B, yo tengo beta. Entonces son los dos que voy a ocupar y los voy a poner aquí, ¿no? B sobre el seno de beta. Entonces lo único que voy a hacer es un vaciado de información. A, que vale 16, seno de alfa, y alfa era 25. Igual a B, que es el que no sé, sobre el seno de beta. Y beta vale 100. ¿Vale? Hasta aquí lo único que he hecho es vaciar los datos de mi información hacia el problema, ¿no? No he hecho mayor cosa. ¿Vale? ¿Estamos bien? Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, después ahí yo tengo que tomar en cuenta, bueno, pues las cuentas que yo tenga que hacer en esas dos partes. De este lado, pues yo tengo que sacar el seno de 25. ¿Alguien me puede decir cuánto es el seno de 25? 0.4226. Gracias. ¿Vale? Y del otro lado están de acuerdo que B, pues no lo puedo calcular, entonces B se queda igual. Y lo único que sí puedo calcular es el seno de 100. ¿Alguien me puede decir cuánto es? 0.9848. Ahí está. ¿Sale? De ahí, ¿qué es lo que sigue? Pues yo tendría que hacer las divisiones. En este caso, dividir 16 entre 0.4226. ¿Cuánto sale? 37.8608. 37. ¿Punto qué? 8608. Gracias. Del otro lado estamos de acuerdo que nos quedaría igual. ¿Sale? Y pues ya para finalizar, para sacar B, pues entonces, ahí como está dividiendo, del otro lado quedaría multiplicando. Es decir, yo tendría que multiplicar el 37.8608 por el 0.9848. Y eso al final me va a dar como resultado el B. Entonces, ¿alguien puede hacer esa multiplicación y decirme cuánto es? 37.2853. ¿Vale? Y ya esto entonces sería el valor de B. Ajá. Recordemos que B es en el contexto de mi problema, es este que está aquí abajito. Ajá. Entonces, ese que tenemos aquí abajito, ese va a ser mi B. Ajá. ¿Sale? Y ya tengo B. Ya una vez que calculé B, bueno, pues ya nada más me preocupo por calcular C. Pero para calcular C, ¿qué puedo hacer?
usar cualquiera de los dos, ley de seno o coseno. Así es, ¿no? Aquí podemos usar ya lo que sea, porque debemos de darnos cuenta que yo ya tengo los dos lados. Es decir, aquí yo ya tengo tanto A y también ya tengo B. Y por otra parte, yo ya tengo los tres ángulos. Tengo alfa, tengo beta y tengo gamma. Entonces, en mi esquema ya lo único que me falta es el C. Entonces, puedo usar o ley de coseno o puedo usar ley de seno si no va a venir. En este caso, prefiero usar ley de seno porque otra vez, como yo ya lo usé previamente, puedo volver a reciclar esos resultados y ya nada más me preocupo por calcular lo que sea que me haga falta. Entonces, aquí lo que me conviene reciclar, pues es el A sobre el seno de alfa. Como voy a calcular C, pues C sobre el seno de gamma. Aquí observemos que el A sobre el seno de alfa ya lo hemos calculado previamente, ¿no? O sea, el A seno de alfa, pues al final otra vez nos va a salir 37.8608. Entonces eso lo dejo igual. Ajá. O sea, esto que me queda aquí, pues va a ser lo mismo de A seno de alfa. Pero A seno de alfa ya lo calculé en el ejercicio anterior, entonces ya no tengo por qué volverlo a calcular. Por eso es que volví a tomar esa parte porque me conviene para el reciclaje de mis resultados, ¿no? Y del otro lado, pues sí tengo que poner C y sobre el seno de gamma. Pero gamma, permítanme. Bueno, buen día. Este, perdón, denme un minutito más. Me acaban de marcar del colegio. Necesito atender una cosa urgente. Entonces, nada más denme un minutito y regreso. Discúlpenme.
Bien, perdón, que me marcaron del colegio y tuve que rectificarlo de unas calificaciones, ¿vale? Pero ya. Bueno, es que, este, nos habíamos quedado aquí, ¿no? Ya nos faltaba poquito para terminar el ejercicio. Entonces, habíamos dicho que había yo reciclado ahí el, el resultado anterior y aquí ya nada más me preocupaba por el seno de gamma. Entonces, en este caso yo tenía que sacar gamma, pero pues gamma ya lo teníamos previamente, desde un inicio lo calculamos y que gamma valía 55. Entonces aquí va gamma de seno de 50. Entonces, en realidad el único resultado que yo tengo que calcular pues es el seno de 55. ¿Alguien lo puede sacar por mí, por favor? 0.8191. 0.81. ¿Sale? Y bueno, este lado está multiplicando, del otro lado pasa, perdón, de este lado está dividiendo, del otro lado pasa multiplicando. Entonces lo que yo tengo que hacer es multiplicar esos dos resultados y ya lo que me dé, eso va a ser el valor de C. ¿Alguien puede hacer esa multiplicación por mí, por favor? 31.0137. ¿Vale? Y ya está. Entonces ese. Y ya terminamos el ejercicio. Veamos que me faltaban tres cosas. Me faltaba C, me faltaba B y me faltaba gamma. Entonces ahí está gamma, aquí está B y aquí acabamos de calcular C, ¿no? Y ya eso sería todo de el problema, ¿no? Ajá. Entonces ya no es necesario que calculen alguna otra cosa y pues ya hasta ahí concluíamos el ejercicio. Vean que el procedimiento es muy similar o muy análogo a los problemas en este caso de la clase pasada, ¿no? O sea, en realidad lo único que cambió fue, digamos, los datos del problema, pero el procedimiento sigue siendo prácticamente el mismo. Usamos las mismas fórmulas, pero ya nada más lo que hacemos son unos ajustes ahí en las, pues sí, en las fórmulas con otros datos, obviamente, dándonos otros resultados, pero al final obtenemos exactamente pues, lo mismo, ¿no? ¿Vale? Ajá. Entonces no debe de haber, pues digamos, mayor problemática para resolverlos, porque al final de cuentas nada más es que nosotros visualicemos cómo están acomodados los datos, ¿no? Algo que se me pasó decir es la clase pasada, pero bueno, creo que no fue mayor problema para sus tareas, pero de todas formas no está de más decírselos, es que en el libro ellos no ponen alfa, beta y gamma, ponen A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Pero en esa idea, cada una de esas interpreta una letra griega, es decir, la A mayúscula es alfa, la B mayúscula es beta y la C mayúscula es gamma. Y las A, B y C minúsculas, esas siguen representando los lados de la misma, ¿no? Digo porque, bueno, en el libro tenemos otra notación, pero pues eso no tiene que ser obstáculo para poder resolver el problema. Al final de cuentas, pues es sobre lo mismo, ¿no? ¿Sale? Entonces ya de ahí, bueno, pues veamos que los ejercicios se resuelven casi, casi de la misma manera, ¿no? Es decir, si yo pusiese algún otro ejemplo, pues este se va a resolver, digamos, casi, casi igual, ¿no? Aquí lo interesante es que, bueno, no tampoco debemos de pensar que todo ejercicio se puede resolver. Permítanme otra vez son de la escuela.
disculpen. Entonces, como les iba diciendo, no debemos de entender que todo triángulo se puede resolver. Ajá. Hay triángulos, a pesar de que tienen los datos, no es suficiente o de plano no se puede construir porque no nos podría dar una solución real. Esto puede ocurrir a lo mejor cuando nosotros tengamos un triángulo donde, bueno, pues las condiciones sean a lo mejor que el seno, cuando nosotros calculemos el seno de algún ángulo, nos marque error, como por ejemplo, recordemos cuando usábamos las razones trigonométricas, perdón, las identidades trigonométricas, decíamos que no podía ser más allá del 1 o del -1. Entonces puede haber problemas donde nos salga más de error en el sentido de esa situación. Y si yo no puedo sacar algún resultado, pues eso significa a lo mejor que el triángulo no se puede resolver, ¿no? Ajá. Entonces, va a haber triángulos donde no necesariamente podamos resolver las cuestiones que tengamos, ¿vale? Perdón de nuevo. Entonces, como les decía, hay triángulos donde pues, no necesariamente los podemos resolver. Un caso de estos, pues es el triángulo a lo mejor que aquí mide 3.4, aquí mide 2.9 y aquí 7.3. Ajá. Entonces, a lo mejor nos van a dar esta información, ¿no? ¿Sale? Y recordemos que este sería el caso donde yo tengo los tres lados y a partir de esos tres lados, bueno, pues yo tengo que construir un ángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿quién les gustaría que fuera A, B y C? ¿Quién sería A, quién sería B y quién sería C en este ejercicio? Que hace a 3.4, que ¿Ok? sea 7.3 y pues B 2.9. Ok, entonces en este caso aquí estaría alfa, aquí estaría beta y aquí estaría gamma, ¿no? ¿Vale? Por las letras que me acaba de decir Sophie. Bien. Entonces, de ahí lo que tendríamos que hacer, bueno, pues es obtener alguno de ellos, el que quiera, ¿no? Pueden tener alfa o beta o gamma. ¿Cuál prefieren calcular primero? ¿Gamma, beta, alfa? Pues les da igual. Pues Pensemos sí, que, ¿mandé? que sí, el que sea, da igual. Vale, entonces calculemos, por ejemplo, gamma, ¿no? Entonces, para calcular gamma, ¿qué tendríamos que hacer? Usar ley de cosenos, ¿no? Ley de cosenos, no hay de otra, ¿no? ¿Y qué fórmula nos serviría? ¿Cuál va a calcular? Gamma. Al cuadrado igual a, igual a C al cuadrada Ujú, más B al cuadrada ujú, menos 2BC ujú. igual a coseno de Coseno de alfa, ¿no? alfa. Aquí recuerden que lo que ustedes están calculando es alfa, ¿no? Alfa, para gamma Ah, sería sí, la es cierto. descontinuada, ¿no? Para gamma sería la primera, la C que de hecho cuadrada. aquí dice Ah, C, sí, ¿no? es cierto. Sorry. Aquí dice A.
también dice A, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y Sí. obviamente aquí es gamma, ¿no? Así, ¿no? C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de gamma. Y entonces sustituiríamos los datos que tenemos. Recordemos, C es 7.3. Entonces aquí tendríamos 7.3 al cuadrado. A es 3.4. Y B es 2.9. Menos 2A por B por el coseno de gamma. Recordemos que aquí gamma es el que no conozco, entonces se queda tal cual así. ¿Están de acuerdo que hasta aquí lo único que estoy haciendo es vaciar los datos? ¿Vamos bien? Sí. Sale. De ahí tendríamos que sacar esas cuentas. Entonces ayúdenme. 7.3 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿7.3 al cuadrado? 53.29. 53.29. Del otro lado, 3.4 al cuadrado. 11.56. 2.9. 8.41. Menos 2 por 3.4 por 2.9. 19.72. Coseno de gamma. Sale. Seguimos. Estos dos, bueno, pues recuerden que los tendríamos que sumar. Es decir, tendría que sumar 11.56 más 8.41. ¿Cuánto de esta suma? $11.56 más 8.41. $19.97. ¿Están de acuerdo que de una vez lo puedo pasar del otro lado? Como estaba sumando, pues puede pasar restando, ¿no? Digo, para optimizar pasos, ¿no? Coseno de gamma. Ajá, ¿ahí vamos bien? Está. Hice la suma y de una vez esa suma la pasé del otro lado restando. Entonces, si hacemos esa resta, yo tendría que restar 53.29 menos 19.97. Y el resultado de esa resta es 33.32. Ajá. ¿Estás de acuerdo que el 19.72, como está multiplicando, del otro lado pasaría dividiendo? Entonces tendríamos menos 19.72 coseno de gamma. Ajá. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Resté, pase dividiendo. Y si hacen esa división, ¿cuánto sale? Menos 1.6896. Menos 1.6866. Y después están de acuerdo que ustedes tendrían que sacar el arco coseno, ajá, para saber el ángulo. Es decir, aquí ustedes tendrían que sacar arco cos o shift cos del menos 1.6866. Y ya lo que obtengan de ahí, eso va a ser el ángulo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto sale ahí o qué les marca? ¿Cuánto sale? Error. Bueno, a mí me maneja como error. Exacto, sale error porque en este caso, si nosotros nos damos cuenta, pues tenemos el coseno de menos 1.68. O sea, en un principio cuando vimos funciones trigonométricas, como les dije hace rato, recordemos que el coseno y el seno no están definidos más allá del 1 y más allá del menos 1. Entonces, eso significa que yo no puedo sacar el arco cos del menos 1.68. Ajá, porque al final de cuentas, pues no está definido el coseno para ese valor. Y por eso es que le sale, en este caso, más de error. Entonces, eso significa que este es un ejemplo de un problema donde no tenemos solución. Es decir, al no poder sacar el coseno o el arcocoseno del 1.68, pues eso implica que yo no puedo sacar gamma. Y al no poder sacar gamma, significa que yo no puedo conocer este ángulo, ¿no?
A lo mejor alguien puede pensar, bueno, eso a lo mejor nada más pasa con gamma y podemos a lo mejor intentar sacar o alfa o beta, pero vamos a ver que si ustedes vuelven a hacer el procedimiento para alguno de esos dos, van a pasar al mismo error. Es decir, también les va a pasar que no se puede calcular ni alfa ni beta. Y como numéricamente yo no puedo obtener un valor de esos tres, pues esos ángulos como tal no los puedo calcular. Y eso solamente se puede significar entonces que este ejercicio no tiene solución. O en otras palabras, la construcción de este triángulo no es la correcta, ¿no? ¿Sale? Entonces, este es un ejemplo que quería mostrarles de cuando un problema no tiene solución. Para que también, si en algún futuro algún ejercicio del libro o algún ejercicio que yo les deje no tuviese solución, bueno, pues que tampoco se espante. No es porque no es como que a fuerza que todo problema se pueda resolver, ¿no? Ahora sí que, como en la vida, hay situaciones de las cuales, pues, por más que le hagamos, pues no podemos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿No? Bueno, pues en realidad, pues es lo que quería mostrarles el día de hoy. Quería acabar este ejercicio. Perdón si al final lo hice un poquito más rápido, pero bueno, se nos acaba el tiempo y ahí me agotaron. Por eso, como consejo, si van a justificar algo de su calificación, que si de por sí ya saben que te aprobaron, háganlo en un horario fuera de la 1 de la tarde, porque recuerden que estoy en clase. Entonces, por ejemplo, ahorita va alguien a la escuela, va a reclamar su calificación, van, me llaman y yo estoy en clase, entonces pues me quitan un tiempo valioso que puedo trabajar junto con ustedes. Entonces, cuando vayan a reclamar su calificación, háganlo después de la 1 o antes de las 9, ¿vale? Porque a esa hora estoy en clase y no vaya a ser que me marquen. Y bueno, después de esto, ya nada más como comentario, sí. ¿Creen que dejo mucha tarea? no. Ah, bueno, eso era todo. Gracias. Pues nos vemos a la próxima. Y pues, si no hay nada más que decir, entonces la próxima vemos un último ejemplo de cuando no tiene solución y por qué no tiene solución. Y pues ya para que ahora sí nos pongamos recios a resolver hartos ejercicios. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos, cuídense y ahí estamos en contacto. Bye. Bye. Ay. Bye. Bye.